¿Qué es ser soberano? ¿Qué es ser soberana? Les doy un ejemplo. Nosotros hemos pasado por nuestro despertar, ¿bien? Comprendemos la operación de la tercera dimensión, comprendemos la cuarta dimensión, comprendemos dimensiones superiores, pero así todo sigue habiendo cosas que no nos salen bien, ¿bien? Cosas que no están funcionando. Generalmente cuando hay algo que no sale bien y que no está funcionando, es porque está habiendo una intervención, ¿bien? Esas intervenciones pueden ser de distintas causas. Por un lado, puede ser heredado. Bien, algo que vengo de mi linaje, lo heredé de mi linaje y se está repitiendo por estar en inconsciencia. Por otro lado, puede ser que haya una causa real, consciente, pero no consciente humano, sino consciente de nuestra conciencia, de nuestro ser auténtico, por la cual eso está haciendo de esa manera. Les doy un ejemplo porque, como ya les explico, todo lo que yo voy compartiendo en talleres es trabajo que he ido haciendo yo personalmente conmigo, patrones que empiezo a observar en las sesiones, porque cuando yo hago expansión de conciencia, llegan personas que me ayudan como a afianzar ese nivel de conciencia y luego es cuando surgen los talleres para ya empezar a compartir de manera mucho más masiva, por decir de alguna manera. Esta persona venía con sistemas digestivos muy serios desde pequeño, una persona con muchísimas capacidades, ya brindándose al servicio y trabajando con su linaje por otro tema, me empieza a llegar la información de que su sistema digestivo estaba interferido por una entidad que tenía interferida su linaje, pero que en su caso particular él había aceptado ese contrato con esa entidad, que es un ser oscuro, era una serpiente, porque él requería poder comprender exactamente, él es de un linaje jamaiquino, qué verdaderamente era la magia negra, la hechicería, la brujería, y este linaje tenía muchísimo de eso. Entonces, él había pagado, bien, con la energía emocional, la energía del sistema digestivo, para poder nacer en este linaje, bien, poder recibir de manera práctica, física, toda la información que este linaje, que este ADN tenía con respecto a esa información, para su propia evolución, para lo que él vino a experimentar en la Tierra y poder continuar con su proceso. Cuando llegó toda esta comprensión, tuvo la capacidad de liberarse y liberar su ADN, liberar su linaje de la interferencia, bien, de esta serpiente, de esta entidad oscura. Entonces, el ser soberanos es empezar a revisar qué contratos, qué acuerdos, qué pactos, bien, qué herencias hemos asumido y aceptado, ya sea de manera inconsciente o de manera consciente con un propósito, para que cuando el propósito ya se cumple, entonces haya esta liberación. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con seres de luz. Me ha pasado en muchos trabajos de que en cuanto la persona pasa un nivel de conciencia, de estar totalmente identificada con ser el cuerpo biológico, ser solo esta materia, y entra en la comprensión de que es una conciencia, es el espíritu a través del alma habitando la materia, que aparecen montones de seres de luz. Bien, la semana pasada me pasó ya con 2 personas en menos de 24 horas y que ellos tienen contratos y que ellos van a continuar sosteniendo. Bien, en estos 2 casos llevé a la persona a su corazón a que realmente chequee si seguía deseando ese contrato con estos seres de luz o si se sentía totalmente capaz de poder continuar su camino, y en ambos casos fue gracias, puedo continuar mi camino. Muchas veces aparecen los seres de luz, bien, que nos ayudan, son como un empujón, pero también son parte del juego de la dualidad, de la luz y la oscuridad. Y la conciencia, el entrar en total conciencia, es activar desde el corazón la conexión, bien, el cardis con nuestro
cerebro, con que es el sistema operativo de esta vida, y entrar en la neutralidad, en donde estoy pudiendo observar ambas fuerzas de la luz y de la oscuridad. Antes de tener esta comprensión, yo misma he estado bajo el apoyo de seres de luz, hasta que empecé a comprobar de que en ciertos aspectos de mi vida me estaba yendo peor de lo que se suponía que me tenía que estar yendo. Y entendí de que lo que estaba ocurriendo bajo contrato es ellos creaban ciertas situaciones de crisis para ver cómo yo operaba, cómo yo las solucionaba. Hasta que dije, no, listo, ya se acabó acá el acuerdo, muchas gracias, y ahora continúo. Y desde ahí que empezó a reafirmarse en mí el concepto de la soberanía. Otra experiencia, por ejemplo, que he tenido es de que sosteniendo la sanación de una persona que estaba también liberándose de un pacto del linaje con una entidad, de pronto aparece la presencia de su abuelo. Y habíamos trabajado ya con el abuelo, con esta persona, y digo, vamos a verificar por qué está tu abuelo, porque obviamente el abuelo ya desencarnó. Y el abuelo estaba ahí presenciando esta liberación y diciendo gracias. El abuelo, al igual que sus ancestros, bien que no es el caso de esta persona, pero sí su abuelo y sus ancestros, eran de origen pleyadiano. Y habían venido a la Tierra por experimentar con la idea de que esto es un juego. Y repetían una y otra vez, de manera muy consciente y muy en el corazón, ahora comprendemos que están en la Tierra y llegar a ser terrestres, bien, es decir, plena conexión con la Madre Tierra, no es un juego. Realmente requiere de un gran nivel de conciencia. Entonces, ojo con el mensaje de que esto es un juego y de que tenemos primos, vecinos, amigos, hijos y padres de otras razas sosteniendo para que estemos en este juego. Es el venir y entrar en conexión plena con la tierra requiere de muchísimo trabajo interior, de muchísima conciencia, de poder lograr mantenerse en ese centro, comprendiendo de que cada emoción, emociones amorosas o de luz, o emociones negativas o oscuras, son nuestra propia creación. Y que como son nuestra creación, bien, y como ocurre con todo en la vida, es finito, hay que dejarlo ir. Bien, lo único que permanece es la conciencia. El budismo ya lo dice, todo es impermanente, todo no dura, todo viene y va. Nada más que creemos muchas veces que por estar entrando en conciencia, nuestra vida va a ser mucho más armónica. Vamos a sostener mucho más el equilibrio. Y verdaderamente el equilibrio se sostiene cuando yo estoy eligiendo vivir en la neutralidad y no me dejo arrastrar por las situaciones que la vida me trae. Inclusive situaciones que pueden ser de abundancia, de alegría, de armonía, porque ahí también entro en el juego de que esto es mejor que esto. Entonces la soberanía surge cuando comprendo de que la conciencia viene de la fuente y no es ni luz ni oscuridad. Es y solamente es. Y a partir de empezar a habitarle esa conciencia, empezar a ser ese observador de mis propias experiencias y ver, esta mente es totalmente adicta. Es adicta a absolutamente todo, no solo a las drogas, al alcohol, al cigarrillo, al sexo, a los juegos. Es adicta también al amor. Bien, pero al amor condicionado. Al que ese está conmigo porque ve en mí esto y esto. Eso es un amor condicionado. Cuando empezamos a habitar al corazón, tenemos esa capacidad de poder observarla a nuestra mente y poder comprender en dónde todavía están esos ganchos, esos hooks, bien, que permiten que el ego siga siendo el que cree que está a cargo del sistema operativo que hace funcionar este cuerpo. Entonces, a eso me refiero con
el ser soberano, el inclusive poder ir más allá del juego de la luz y de la oscuridad, bien, de ese inicio de despertar en donde hemos sentido la compañía y la presencia de seres de luz. En muchísimos casos, y es algo que ahora ya trabajo mucho en grupo y en los talleres, es de observar realmente si ese ser de luz que siento que me está acompañando, que siento que es un ancestro, que es un abuelo, que es un padre de otra raza, es realmente lo que es o solo está siendo una holografía desde la falsa luz. El ser soberano es aceptar de que estamos solos, pero que cuando aceptamos que estamos solos, es ahí cuando se invierte, porque acuerden que esta realidad está invertida. Todo lo que nos dicen que es bueno realmente está manipulado. Cuando hago esa aceptación, que es esa entrega, esa rendición, bien, y acepto de que estoy sola y que en mí están todas las capacidades para lo que mi experiencia requiere, es cuando se da vuelta esa tortilla y empiezo a recibir empiezan a llegar a mí esos otros humanos que están en ese mismo caminar. Muy interesante que desde que estoy en este proceso se presentan seres, bien, pero siempre a la distancia. Y cuando los observo y los cuestiono, tienden a irse. Antes como sentía de que su presencia era casi como un milagro y que yo estaba bajo la magnífica capacidad de percibirlos y de estar en su presencia, había miles, pero también cuando empecé a cuestionar, a observar, vi que realmente muchos eran mirones, muchos se estaban aprovechando porque para ellos, algunos del otro lado, sí, esto es un juego y si hay una luz, una puerta abierta, como dice una canción de Silvio Rodríguez, vi luz por la ventana y me acerqué. Pero en cuanto más vamos enfocándonos, bien que esto no es a través de la seriedad ni la solemnidad, es a través de esa presencia, mucho más vamos recuperando nuestras propias capacidades. Por ejemplo, en otro caso, había habido un acuerdo con entidades de la oscuridad que toda esa luz, y esto me va pasando ya con varias personas, toda esa luz que estos seres, por venir de dimensiones superiores, traían para ofrecer a la Tierra, iban a tener un impuesto, ¿bien?, de igual cantidad de oscuridad. Entonces son personas que han vivido situaciones muy límites, bien, de estar al borde de ese suicidio, de pérdida de hijos, total distanciamiento de la familia, situaciones muy dolorosas. Pero cuando esas personas logran bien superar a partir de su propio trabajo, no de la asistencia de los seres de luz que ahora vienen a ayudarte en ese juego, viene el oscuro, te ataca y viene el ser de luz y te defiende. Entonces seguimos, viene en el triángulo del victimario, la víctima y el salvador. Cuando empezamos a comprender de que todo está siendo nuestra creación por los acuerdos, los contratos, bien, el libro de los 4 acuerdos de, creo que es Miguel Ruiz, de toda esta sabiduría tolteca, habla de esos acuerdos que hemos hecho con la tierra, los sueños heredados, los acuerdos heredados, los acuerdos que hemos hecho con otros seres, los acuerdos que hicimos con nosotros mismos, los acuerdos que el ego se activó por ese solo hecho de ser ego. Cuando entramos en esa comprensión, bien, es cuando empezamos a liberar nuestro campo, empezamos a traer orden a nuestro cuerpo biológico, sentimos esa necesidad, por ejemplo, de desparasitarnos, de empezar a comer de manera mucho más saludable. Empezamos también a desparasitarnos del entorno, de la información que estamos recibiendo. Empezamos a poder trabajar con nuestros cuerpos energéticos, bien observando ese cuerpo astral
que yo le llamo ese ambiente de prueba y error para quienes trabajan en informática. Siempre cuando estamos trabajando con un sistema va a haber una copia de ese sistema, que es en donde uno puede probar muchas cosas y ver qué ocurre. Bueno, ese es nuestro cuerpo astral. Pero muchas veces ese cuerpo astral, por no comprender exactamente bien lo que es, está llena de virus y llena de programaciones que a la larga terminan afectando que es el cuerpo real, este es el ambiente real, bien, el que en el sistema también, el que llamamos live system. Entonces, este camino de empezar a traer a nuestro campo el concepto de soberanía tiene muchas capas, bien, pero el solo hecho de yo empezar a sostenerla, de sostener el concepto, de sostener esa vibración, hace de que se me empiece a mostrar qué hay en distorsión con respecto a ese tema. Bien, y sobre eso es exactamente este taller, el de ser mujer soberana. El de poner la intención de empezar a caminar, de empezar a abrazarla, de empezar a expresarla, de empezar a experimentar la soberanía, para que todo lo que no está en alineación, en armonía, en coherencia, empiece a caer por maduro. Muy bien. Muchísimas bendiciones, muchas gracias por escucharme y tienen ahí en mi link el enlace para registrarse hasta mañana, día domingo. Si se inscriben, que no es necesario pago en este momento, tienen una sesión gratis durante el taller. Y para quienes ya decidieron empezar a caminar este camino de soberanía, nos estamos viendo a fines de febrero. Muchísimas bendiciones. Chao, chao.